Tengan muy buenos días, mis niños. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a esta clase más del manual Ven, sígueme. La clase de este día se titula Acudir a Dios para que vivas. Qué especial el título de esta clase de hoy, ¿verdad? Y ese es un consejo que Alma le dio a cada uno de sus hijos. A su hijo Elamán y a su hijo Chiblón. ¿Y por qué aconsejó Alma a sus dos hijos? Primero, vamos a ver, recuerden, en la clase anterior vimos que el pueblo de los soramitas era un pueblo duro de corazón, era un pueblo que estaba viviendo en una gran iniquidad. Entonces, Alma se angustió mucho al ver a ese pueblo la manera desenfrenada que estaban viviendo. Entonces, él pensó en sus hijos y pensó en sus hijos Elamán y Chiblón. Entonces vino el profeta Alma y para fortalecer el testimonio de cada uno de sus hijos, él compartió su propio testimonio de su conversión. Y recuerden, mis niños, de qué manera, cómo y por qué fue que se convirtió Alma a la iglesia del Señor. Recordemos un poquito, no es la misma clase que ya vimos, pero Alma está compartiendo el testimonio de su conversión con sus hijos para fortalecer el testimonio de sus hijos. Y así es, mis niños, cuando cada uno de nosotros en los domingos compartimos nuestro testimonio en la reunión sacramental el primer domingo del mes, fortalecemos el testimonio de muchos de nuestros hermanos que están en la congregación. Pues así sucedió. Alma le dijo a su hijo Elamán. Le dijo a Elamán, lo primero que le dijo que era que a medida que guardara los mandamientos, el Señor lo iba a bendecir y lo iba a premiar en el postrer día. O sea que iba a ser enaltecido en el postrer día, mis niños. Entonces Alma le dijo, no crean que yo sé por mí mismo estas cosas. Las sé porque Dios me las hizo ver, porque mandó un ángel y me las revelaron. ¿Cuándo le mandó el ángel? Pues recuerden, cuando Alma y los hijos de Mosías estaban destruyendo la iglesia del Señor, se apareció el ángel y los detuvo en el camino y Alma se puso muy triste y cayó a tierra cuando el ángel le dijo, Alma, al menos que tú quieras ser destruido por ti mismo, no destruyas la iglesia de Dios. Y Alma cayó a tierra. Y el ángel le dijo, levántate. Pero Alma, después que el ángel le dijo, a menos que quieras destruirte por ti mismo, no destruyas la iglesia de Dios. Alma ya no escuchó más las palabras del ángel, pero las escucharon los hijos de Mosías, porque Alma, a medida que escuchó esas palabras, que si destruía la iglesia de Dios, él mismo iba a ser destruido, estuvo desmayado. Estuvo inerte por 3 noches y por 3 días. Y no crean, mis niños, que Alma simplemente estaba desmayado o dormido. Alma en esos 3 días pasó los 3 días más llenos de angustia, de dolor y un horror indecible. Fue tanto el sufrimiento de Alma que en su sufrimiento recordó las palabras y las profecías de su padre y dijo, recordé las profecías de mi padre Alma, que iba a venir un Redentor, que iba a haber un Cristo y que iba a redimir los pecados del mundo, que por la expiación de Cristo el género humano iba a ser perdonado de sus pecados si se arrepentían. Pero Alma, cuando pensó y recordó las profecías de su padre, relata
que no sintió más dolor su alma, y su gozo fue más grande que el dolor que había sentido. Mis niños, imagínense, 3 días en aquel terrible dolor y sufrimiento por recordar cada una de sus iniquidades. Así dijo el Salvador. En Doctrina y Convenio, todo aquel que no se arrepiente, dijo Jesucristo, padecerá los dolores y los tormentos al igual que yo. Pero el Señor tuvo misericordia de Alma y fue perdonado. Y Alma relata con sus propias palabras de qué manera fue perdonado. Y dice Alma en el 17: y aconteció que mientras así agobiaba este tormento, mientras me atribulaba el recuerdo de mis muchos pecados, he aquí, también me acordé de haber oído a mi padre profetizar al pueblo concerniente a la venida de Jesús, un Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo. Y al concentrar su mente en este pensamiento, he aquí, cuando pensé esto, ya no pude acordarme más de mis dolores, y dejó de atormentarme el recuerdo de mis pecados. Qué especial, mis niños, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, qué gozo siente uno, porque siente aliviadas las cargas, siente su alma limpia, y el Señor no los recuerda más. Entonces, mis niños, nosotros no debemos recordar nuestros errores cometidos. Y Alma continuó diciendo: y oh, qué gozo y qué luz tan maravillosa fue la que vi. Sí, mi alma se llenó de un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor. Sí, hijo mío, no podía haber cosa tan intensa ni tan amarga. Y también te digo, por otra parte, no pude haber cosa tan intensa y dulce como fue mi gozo. Comparó su sufrimiento con el gozo al saber que había una expiación de Jesucristo que nos libraba de nuestros pecados. Fue un gozo tan dulce que no lo comparó con el dolor que había pasado por las angustias de sus pecados. ¡Qué bendición, mis niños! Este fue el testimonio que compartió el profeta Alma con su hijo Elaman, y también le hizo que le iba a retener o guardar todas las escrituras concernientes a que contenían las planchas de bronce, aquellas planchas que contenían las escrituras sagradas, por cuales los lamanitas, muchos de ellos, al saber esas escrituras de las planchas que tenía Labán y fueron rescatadas por el profeta Nefi, le dijo que las guardara y las cuidara con mucho amor, que las guardara, y le dijo de esta manera: por lo que te mando, hijo mío Elaman, que seas diligente en cumplir todas mis palabras, y que seas diligente en guardar los mandamientos de Dios, tal como están escritos. Mis niños, esta mañana a cada uno de ustedes, sus padres les están dando este consejo. El consejo dado por Alma a Elaman y a Chiblón, véanlo. Imagínese que es su padre que se lo está dando directamente a usted esta mañana. Así como le dijo Alma, así le está diciendo su papá o su mamá a usted. Le dijo: por lo tanto te mando, hijo mío, que seas diligente en cumplir todas mis palabras y que seas diligente en guardar todos los mandamientos. Entonces le dijo que guardara todos los mandamientos de Dios tal como estaban escritos. Cada uno de mis niños, en cada una de las reuniones de la iglesia, han aprendido los mandamientos. Recuérdenlos, tal y como se les ha enseñado que están escritos en las Santas Escrituras.
Y también le dijo el profeta a su hijo, le dijo que debía mantener todas las escrituras y las cosas sagradas con brillo. Recuerde que todos los libros que iba a guardar Elaman, que estaban en manos del profeta Alma, eran de metal. Por eso les dijo, tienen que mantenerse lustrosas y mantener las cosas sagradas, porque eran sagradas las santas escrituras. Y también estaba en las cosas que Dios, que Alma le confió a su hijo, estaba la espada de Labán, estaban los libros del Pentateuco que componen el Antiguo Testamento, estaban siendo preservadas para las otras generaciones. ¿Por qué? Porque también contenían la genealogía de sus padres. Vemos, mis niñitos y mis niñitas, que cuando nosotros seguimos a nuestro Señor Jesucristo, podemos nacer de nuevo, así como el profeta Alma nació de nuevo y su propia conversión fue el resultado de una obra misional exitosa, porque trajo, aparte de los lamanitas, al conocimiento de la verdad. Muy bien, mis niños. Ahora también Alma le hizo una recomendación. Ahora, hijo mío, tengo algo que decir concerniente a lo que nuestros padres llamaban una esfera o liaón, una esfera o director, o que ellos llamaron la liaona, que interpretado quiere decir la brújula, y el Señor la preparó. Pues, mis niños, creo que ustedes en alguna clase anterior vieron esa cuando al profeta Ley, en la mañana que se levantó de su tienda, salió a la puerta y en la puerta encontró una esfera de bronce, y aquella esfera tenía unas agujas, y esas agujas marcaban según el deseo del corazón y su fe. Y dice que siguieron las agujas y las indicaciones de la esfera o de la liaona, y los condujo por los parajes más fértiles del desierto. ¡Qué bendición, mi Señor, mis niños! Dios le dio una esfera al profeta Ley para que anduvieran en el desierto y anduvieran seguros. Por eso el profeta Alma le dijo a su hijo Elaman, le dijo a su hijo Elaman, porque de cosas, ahora, hijo mío, que con cosas pequeñas salen las cosas grandes, porque de verdad, hijo, ahora bien, tal vez piense que esto es locura, mis niños. Cualquier persona puede pensar que esto es locura, lo de una liaona, pero miren, pueden pensar que esto es locura, porque por cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas, y en muchos casos los pequeños medios confunden a los sabios, y el Señor Dios se vale de medios para realizar sus grandes y eternos designios, y por medios pequeños el Señor confunde a los sabios y realiza la salvación de muchas almas. Vemos, mis niños, como la esfera, cuando el pueblo del profeta Ley tenía fe, tenía diligencia y también miraba con mucha atención la esfera, pues los guiaba por los parajes más fértiles. ¡Qué bendición! ¿Por qué los guiaba por los parajes más fértiles? Porque en los parajes más fértiles iba a haber frutas, iba a haber semillas, iba a haber cosecha para mantener al pueblo del Señor, para sostenerlo en la manera corporal. Y así también la liaona dirigió
la vida espiritual del pueblo de Leí, porque la liaona o director es tal como son las escrituras, porque las santas escrituras nos guían por el camino correcto. A medida que nosotros con fe, con diligencia y ponemos atención a las palabras que contiene el libro de Mormón, seremos grandemente bendecidos y seremos enaltecidos el postrer día, al igual que el profeta Alma le dijo a su hijo Elamán y a su hijo Chiblón. Y además el profeta Alma le recordó esto. Le recordó a Chiblón, le dijo: y ahora bien, hijo mío, asegúrate de cuidar estas cosas sagradas. Sí, asegúrate de acudir a Dios para que vivas. Este es el tema de la clase de hoy, mis niños. Asegúrate de acudir a Dios para que vivas. ¿De qué manera podemos acudir a Dios, mis niños? Solo hay una manera: a través de las santas escrituras, tal como están escritas. La Biblia, el libro de Mormón y todos los libros canónicos de la Iglesia del Señor son una liaona, son una brújula que nos sirve para caminar en el desierto de la vida. Mis niños, estamos en un estado de probación. Estamos en este desierto donde tendremos pruebas y tribulaciones a lo largo de nuestra vida terrenal, pero tenemos la guía de las santas escrituras. Por eso el profeta Nefi dijo, y seguimos las indicaciones de la esfera, la cual nos conducía por los parajes más fértiles y nos conducía también a través de las agujas que estaban en la esfera y funcionaban de acuerdo a la fe, a la diligencia y a la atención que le dábamos. Mis niños y mis niñas, la invitación de este día: pongamos nuestra fe, pongamos nuestra diligencia y pongámosle atención a cada una de las profecías de los profetas modernos para seguir al Señor en estos días. Y qué bendición que le dijo el padre a Chiblón. Le dijo además: ahora, hijo mío, asegúrate de cuidar estas cosas sagradas, las que ya les dije, las planchas de bronce, las planchas de Nefi, la espada de Labán y también la liaona. Y le dijo: y acude al Señor para que vivas. Solo de una manera, mis niños, podemos acudir al Señor: a través de la oración. Pero no una oración como hacían los oramitas, que oraban para ser vistos por el pueblo. Una oración secreta, mis niños, en su aposento, como leímos el domingo anterior, en sus campos, allá donde estemos a solas cultivando la tierra. Allí debemos orar a Dios para vivir. Mis niños y mis niñas, en esta hermosa mañana quiero decirles que si cada uno de nosotros vemos que por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas. ¿Y cuál fue las grandes cosas que a través de la esfera leyó o encontró el profeta Leí? La bendición, mis hermanitos, que yo y cada uno de ustedes, mis niños y los miembros de la Iglesia de Jesucristo, tuviéramos estas bellas escrituras para acudir a Él en nuestras angustias, para ser fortalecidos. Y Él nos da consuelo y paz y nos da aquel dulce gozo que le dio a Alma. Mis niños, en esta hermosa mañana quiero dejarles
una asignación. Y esta asignación la van a encontrar en Alma 37:37. Recuerden, Alma 37:37 dice: consulta al Señor en todos tus hechos. Miren, mis niños, cuando vayan a tomar una decisión, hay que consultar al Señor. Y dice, y Él te dirigirá para bien. Sí, cuando te acuestes por la noche, acuéstate en el Señor para que Él cuide tu sueño. Y cuando te levantes por la mañana, rebose tu corazón de gratitud a Dios. Si haces estas cosas, serás enaltecido en el postrer día. Mis niños, esta es la asignación para este domingo. Leer Alma 37:37. No solo leerlas, mis niños, sino pónganla en práctica. Cuando nos vayamos a acostar, oremos al Señor para que Él cuide nuestro sueño. Cuando los levantemos, rebose nuestro corazón de alegría porque hemos visto un nuevo amanecer, porque hemos visto un nuevo día que Dios nos ha dado en estos momentos de esa prueba. Mis niños, por cosas sencillas se muestran las grandes. Recordemos en el pueblo de Israel, cuando Moisés iba por el desierto, el pueblo empezó a murmurar contra Dios y contra Moisés. Y Dios les mandó una plaga de serpientes voladoras. Y aquel hombre que una serpiente mordía era muerto. Cuando vieron la prueba, cuando vieron aquella señal que Dios les mandaba por su desobediencia, ellos se vinieron al Señor nuevamente y le dijeron a su líder, Moisés, pregunta a Dios cómo podemos sanarnos, porque habían sido afectados por aquella plaga de serpientes voladoras y que los mordían. Y algo bien sencillo lo mandó a hacer Dios a Moisés. Le dijo, haz una serpiente de bronce y levántala en un asta. Y todo aquel que mire la serpiente en el asta será sanado. Mis niños, muchos no vieron la serpiente levantada en el asta porque no creyeron por la sencillez de lo que se les mandaba. Aquello simbolizaba que Jesucristo iba a ser levantado en la cruz y que iba a morir por mis pecados. Mis niños y mis niñas, en esta mañana yo les testifico que Jesucristo perdonó mis pecados y me siento grandemente bendecida, llena de gozo y felicidad por haber sido librada de mis pecados, porque vi el asta que simbolizaba la cruz en el Calvario, donde murió mi Redentor. Comparto mi clase con amor y humildad en el nombre de Jesucristo. Amén.